Seguimos con los ejercicios de la unidad 4, en este caso muy en específico con el ejercicio de filtros. Miren, vamos a ver esto de manera directa y rápida. Los filtros en Photoshop realmente los vamos a ocupar para poder aplicar un efecto hacia una imagen, ya sea un efecto de distorsión, ya sea un efecto de textura, un efecto de algo, ¿no? De un cambio hacia la imagen en relación al filtro que yo esté o que yo vaya a aplicar. En este caso los filtros los vamos a tener en la opción del menú filtro y tengo todos estos filtros. Algunos los vamos a ver más que otros, algunos menos, algunos casi no, algunos no. Es normal. Regularmente, bueno, si uno quiere conocer los filtros y yo se los recomiendo, pues necesito yo verlos. Por ejemplo, buscar, checar qué es lo que me hace cada filtro de estos. Por ejemplo, selecciono aquí el desenfoque radial y ver qué tipo de efecto me va a dar. Cuando yo le dé OK, me hace un efecto de desenfoque de rotación, irme a lo mejor a los filtros de distorsión y seleccionar algún tipo de filtro, no sé, a lo mejor el de rizo y checar el efecto de detalle. Fíjense cómo me genera esta textura como de rizo en todos los contornos. Déjenme lo regreso con control Z y así sucesivamente, ¿no? Puedo seleccionar los de pixelizar y seleccionar algún tipo, por ejemplo el de cristalizar, y fíjense cómo este está muy interesante. Aquí el tamaño del cuadro, de la celda del efecto, yo lo puedo aplicar y darle OK y me hace esto. Y así sucesivamente, ¿eh? Podemos estar checando los filtros y ver qué es lo que cada uno de ellos me hace. Con control Z quitamos el filtro o nos regresamos un pasito para atrás. O aquí en la ventana de historia también se pueden regresar y mejorar la imagen a como la tenían cuando la abrieron. Y podemos estar checando, ¿eh? Incluso hay una opción que se llama galería de filtros que les va a permitir a ustedes, miren, poder entrar a la carpeta de ciertos filtros y poder ver qué es lo que el filtro me hace. Pintar debajo, manchas, espátula, plastificado, o me voy a otra, ¿no? Por ejemplo, la de distorsionar, tengo cristal, tengo ondas marinas, puedo irme al de estilizar y tengo el de bordes resplandecientes que me hace este efecto muy bueno. Y así sucesivamente yo puedo checar otros, ¿no? El de textura, irme a vidriera, irme a grietas. Y ya cuando, por ejemplo, ya tengo algún filtro aplicado, yo le doy OK. Aquí se pueden mover los parámetros del filtro que ustedes vayan seleccionando. Qué es lo que quieren mover de los anchos de los espacios. Se puede ir modificando y ya cuando le damos OK, vemos el detalle. Fíjense cómo hay cosas muy interesantes que se pueden aplicar con un filtro. Pero realmente el detalle es con el filtro generar algo que me ayude a tratar de en el diseño me sirva para algo. Vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a irnos al menú archivo, vamos a darle a documento nuevo y aquí en documento nuevo vamos a seleccionar centímetros y vamos a generar un documento de 20 por 20. Ahí está, 20 por 20 centímetros, ojo, píxeles 150 píxeles por pulgada. Acuérdense de siempre manejar píxeles por pulgada, color RGB y le damos OK. Este es mi documento nuevo, mi documento en blanco. Y vamos a abrir esta imagen que va a estar en su carpeta de imágenes, que es esta como de un fondo de espacio. Esta imagen lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense bien, con la herramienta de mover seleccionada, yo de aquí de adentro de la imagen, de aquí de la orillita, con clic sostenido, voy a arrastrar la imagen hacia la pestaña del documento nuevo. Por ejemplo, miren, aquí está, clic sostenido, arrastro la imagen para acá y la suelto acá y suelto el clic y de esta manera la arrastro. ¿Ok? Es arrastrar simplemente la imagen a la pestaña del documento nuevo que nosotros generamos. Ahora bien, ya que la tengo aquí, lo que voy a hacer es transformarla. O sea, fíjense cómo la voy a poner aquí en esta esquina bien pegadita y le voy a dar edición, transformación libre, para de una esquina, presionando Shift, ojo, para que la imagen no se distorsione, presionan el Shift, lo dejan presionado y van a hacer más grande la imagen. De esta manera hasta que me abarque todo mi documento y le van a dar Enter. Listo. Ahora bien, este simplemente va a ser el fondo. Yo voy a generar una composición a partir de filtros. Vamos a aplicar unos 4 o 5 filtros ahí para hacer algo interesante. Y esto lo van a entregar como el ejercicio de filtros. Fíjense bien. Vamos a checar que aquí tengamos el color negro y blanco como color frontal y color de fondo. No importa el orden, siempre y cuando estén estos dos colores. Y vamos a generar una capa nueva, una capa vacía que se va a hacer aquí, en blanco. Y voy a aplicar el primer filtro, que es el de interpretar nubes.
Este filtro me hace un efecto de nubes en relación a los colores que yo tenga aquí en mis paletas. Me hace esto. Muy interesante en relación a la textura, porque me va a servir para lo que yo voy a generar. Entonces, eso es el de filtro de nubes. Que por ejemplo, miren, si yo tuviera aquí un color azul, con el azul y el blanco, se vería así. Que se ve más ahora sí como un filtro de cielo, como una textura de cielo. Pero bueno, en este caso nosotros lo vamos a ocupar con el negro y el blanco, o sea, que se vea así. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense bien. Voy a seleccionar la herramienta de marco elíptico o selección circular, como nosotros la vamos a estar conociendo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, en las propiedades de la herramienta, voy a checar que el desvanecimiento esté en un pixelito nada más. Y presionando Shift, voy a hacer un círculo perfecto, más o menos de este tamaño. Lo voy a centrar aquí, de esa manera. Después de centrarlo, lo que voy a hacer es irme al menú selección y darle invertir. ¿Por qué? Porque si yo aquí borro, le doy suprimir, lo que voy a borrar es lo que está dentro de mi selección. Y yo lo que quiero borrar es lo que está por fuera. Entonces voy a darle selección invertir. Le voy a dar edición borrar. O ustedes le dan suprimir con el teclado y les va a pasar esto. Selección. Y voy a quitar mi selección con deseleccionar o control D. Se pueden ir acostumbrando al teclado, control D, control T, es transformación libre, etc. Ahora bien, fíjense cómo tengo ya generado este objeto aquí, ¿no? De esta manera. Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a meterle color. Meterle color es generar esto. Vámonos a imagen, vámonos a ajustes y vamos a seleccionar tono saturación. Con tono saturación lo que vamos a hacer es simplemente habilitar la opción que dice colorear y aquí buscar un tono 25. Ahí está. Entonces habilitamos colorear y ponemos el tono 25. Fíjense que me agarra este tono naranjita. Le voy a dar OK y listo. Ahora bien, voy a volver a agarrar mi selección circular. Pero ahora, aquí donde puse un píxel de desvanecimiento, voy a ponerle yo unos 30 píxeles. Eso quiere decir que va a estar más difuminado o más desvanecido del contorno. ¿Sí? El 30 ya es un desvanecimiento grande. Por ejemplo, miren, del desvanecimiento es esto, para que lo recuerden. Fíjense cómo me borra, pero con un difuminado. Eso es el desvanecimiento. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Van a hacer un círculo o un óvalo, aquí sí, lo que ustedes quieran, y lo van a poner por aquí, por la orilla del documento, bueno, más bien del objeto, pero sin salirme. O sea, un poquito adentro, pero lo más pegadito a la orilla que se pueda. Fíjense aquí el pequeño espacio que dejé. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar ahora un siguiente filtro que se llama distorsionar, perdón. Filtro distorsionar y seleccionamos uno que se llama molinete. Me hace esto. Chéquense el efecto torcido que me hace este movimiento de ángulo hacia un lado o hacia el otro. Yo lo voy a poner aquí en el menos 70. Con eso está más que suficiente. Y le voy a dar OK y chéquense cómo se hace aquí adentro de la selección este giro. Bueno, ese mismo giro lo voy a aplicar en otras dos posiciones del círculo. Lo único que voy a hacer es lo siguiente. Teniendo la misma herramienta de selección seleccionada, únicamente de aquí adentro de la selección, voy a mover mi selección hacia acá. Y voy a volver a aplicar filtro, nada más que chequen como aquí arriba aparece el último filtro que utilicé. Entonces de aquí lo puedo volver a aplicar y fíjense cómo aquí se pone el giro, lo torcido. Aquí, bueno, lo interesante va a ser eso, que yo lo único que voy a hacer es mover otra vez la selección para acá y darle otra vez filtro y otra vez molinete para hacer eso, este giro también aquí. Entonces voy a hacer de manera puntual 3 movimientos, uno aquí, otro acá y otro acá, y voy a quitar la selección con deseleccionar de esta manera. Voy a tener esto, ya el círculo con estos 3 movimientos, con estos 3 giros de esta manera. Ahora bien, lo que voy a hacer aquí ahora es lo siguiente. Ya apliqué el filtro de nubes y ya apliqué el filtro que se llama molinete. Ahora lo que voy a generar es esto. Voy a seleccionar
otra vez filtro, no miento, antes de hacer aplicar este tercer filtro voy a hacer lo siguiente. Teniendo seleccionada esta capa de este objeto, que en este caso va a ser mi planeta, voy a seleccionar la opción, o voy a irme al menú selección y voy a darle en la opción que se llama cargar selección. Cargar selección es algo que vamos a estar ocupando mucho, y lo que va a hacer es esto, miren. Aquí le voy a dar OK porque quiero una selección nueva y no quiero seleccionar ningún tipo de canal más que el que ya tengo aquí seleccionado. Le voy a dar OK y fíjense cómo se hace esta selección del contorno. Aquí con esta selección del contorno lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya se selecciona todo el contorno. Tengo seleccionada la capa del círculo y voy a irme otra vez a filtros y voy a seleccionar ahora un filtro que se llama distorsionar, esferizar, porque quiero que esto se vea como volumen, que tenga volumen. Y fíjense cómo va a aparecer esto. Chéquense el detalle. Miren, aquí no van a verificar que la cantidad esté al 100, nada más eso. Y chéquense cómo estaba y cómo está. Si ustedes dan un clic y lo dejan sostenido, van a ver su círculo como lo tienen y cómo lo van a dejar. Entonces fíjense el efecto que hace como que de inflar, en este caso el planeta, o sea, darle volumen. No, vamos a checar que esté cantidad 100, el modo normal, le vamos a dar OK y fíjense cómo se va a ver. Ahora este pequeño movimiento que hice yo con el molinete se ve como si se estuviera yendo hacia atrás en mi planeta, en mi círculo, o sea, como si tuviera volumen, que es lo que estamos tratando de generar. Entonces aquí ya voy a quitar la selección, deseleccionar, y tengo esto muchísimo mejor en relación a las texturas, ¿no? Estamos generando un pequeño planeta por aquí, ya apliqué nubes, ya apliqué molinetes y ya apliqué, en este caso, el filtro de esferizar. Aunque, ojo, siempre que apliquemos el filtro de esferizar hay que cargar selección. Ustedes sigan los pasos del video para que lo puedan aplicar, lo puedan generar. Y ya estoy aplicando y aplicando algunos filtros, porque esa es la función del filtro, que me ayude a generar algo que a mí me sirva en una composición. Ahora bien, vamos a aplicar un siguiente filtro que está un poquito más interesante porque está un poquito más complicado, pero lo vamos a aplicar únicamente para que lo apliquen, para que ustedes vean cómo me va a servir en algunos detalles. Tengo esta misma capa seleccionada, no he seleccionado otra. Esta aquí es la de mi fondo estrellado y esta es la capa del fondo de mi documento nuevo, que no la he movido ni le he hecho nada, ¿no? Entonces selecciono mi círculo o checo que tenga seleccionada la capa del círculo. Me voy a ir a filtros y voy a seleccionar un filtro que se llama interpretar efectos de iluminación. Con este efecto lo único que voy a hacer es meterle un poquito de sombra y de luz a mi objeto. Fíjense cómo me aparece a mí. A ustedes a lo mejor les puede aparecer diferente, a lo mejor un poquito más cerrado. Más cerrado me refiero a que, por ejemplo, nos puede aparecer así, miren, que me aparezca un poquito más pequeño, ¿no? A lo mejor de esta manera. Ojo, aquí lo único que voy a hacer para no complicarme tanto con este filtro es, primero, verificar que, si se fijan, aquí hay un lado de luz, por aquí entra luz y acá hay un lado de sombra. ¿Cómo le hago para que esto se haga más grande? El detalle está en estos puntos, miren, estos 4 puntos, estos pequeños círculos, estos 4 círculos, y lo que van a hacer es lo siguiente. Fíjense cómo cuando yo pongo el cursor en el punto, o me aparece rotar, o me aparece mover, o me aparece escalar longitud. Cualquiera, o sea, tengo que verificar qué es lo que quiero hacer yo con el punto. Por ejemplo, si quiero abrirlo para que me entre más luz, necesito empezar a mover el cursor y que me aparezca escalar longitud, y con un clic sostenido lo abro o lo cierro. Pero fíjense cómo entre más lo abro, entra más luz, entre más lo cierre, es más sombra y menos luz. Entonces lo voy a abrir más o menos de esta manera, más o menos por aquí así. Y ahora fíjense cómo de acá igual hago lo mismo. Me acerco, donde me aparezca escalar anchura, jalo hacia abajo para abrir un poquito más el óvalo, para ponerlo un poquito más de esta manera. Y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Otra vez aquí me voy a poner en escalar longitud, a abrirlo un poquito, y fíjense cómo voy a tratar de generar un lado de luz de mi objeto, o sea, que me entre luz por acá y tener un poquito un lado sombreado por aquí así, miren, más o menos así. Esta es mi luz, esta es mi sombra. De este filtro lo interesante es checar estos dos detalles, que es la intensidad y el haz de luz. Fíjense cómo la intensidad me da más o menos
entrada de luz en cuanto al tipo de luz o la intensidad más bien que quiero aplicar yo con mi luz. Por ejemplo, yo voy a checar que en mi caso tengo una intensidad como de unos 18, ahí está. Y el haz de luz es qué tanto quiero que la luz se aplique o qué tanto quiero que esté sombreado. Entonces yo le voy a aplicar un haz de luz amplio, ¿no? Más o menos como de unos 50. Entonces fíjense cómo yo lo voy a poner más o menos por aquí así. Y le voy a dar OK. Y chéquense cómo ahora parece sombreado. Porque miren cómo estaba y miren cómo lo dejamos. Acá ya me aparecen unas zonas sombreadas, acá me aparecen zonas más iluminadas. Y con esto lo único que hago, obviamente, es darle más volumen al objeto. Y ya parece más todavía un planeta. Aquí lo único que voy a hacer yo es ya, por ejemplo, le voy a dar Control T o edición transformación libre, hacerlo un poquitito más pequeño. Por aquí así, le voy a dar Enter, ponerlo aquí centrado, más o menos de esta manera. Y por ejemplo, al fondo ya aplicamos nubes, aplicamos molinete, aplicamos esferizar y ya aplicamos el efecto de sombra, luz y sombra con el filtro de efectos de iluminación que acabamos de generar. Entonces, más o menos ustedes traten de aplicar los filtros como más o menos lo vayan ahorita entendiendo en relación al video. No son tan complicados, si acaso el último efecto de luz, pero ustedes pueden ahí manipular el óvalo de manera de que entre luz, se aplique sombra, etcétera, etcétera. Y por último, voy a seleccionar la capa de fondo, pero esta, no la de acá, la capa del fondo estrellado, ¿no?, que tengo aquí. La voy a seleccionar y a este fondo le voy a aplicar también un filtro, uno que está en interpretar y que se llama destello. Este filtro está muy interesante, miren, son unos destellos de luz en donde puedo mover digamos el tamaño del destello y puedo mover un lente diferente para cada destello. Tengo un zoom de 50, el prime de 35, el prime de 105. Por ejemplo, voy a seleccionar este que es el prime de 105. Voy a seleccionar un destello más o menos de este tamaño, pero fíjense cómo aquí el brillo yo lo puedo mover. A mí me interesaría que estuviera más o menos en esta posición. Y fíjense cómo al darle OK me va a pasar esto. Mucho más interesante. Aquí está el destello. Fíjense cómo si quito la visibilidad de la capa del planeta. Aquí lo acabo de poner. Entonces voy a poner este aquí más o menos a este tamaño. Y voy a poner otro por acá abajo más pequeño. O sea, al mismo fondo, ya una vez que le apliqué un destello, yo le puedo aplicar otro. Filtro, interpretar, destello. Pero ahora lo voy a poner con el zoom de 50-300. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y lo voy a poner acá abajo. Por aquí así. Y chéquense lo que va a pasar cuando lo aplique. Aquí está el otro destello. Y ya genero un escenario, un cielo con fondo de estrellas, de espacio, con ciertos destellos de luz. Ya tengo mi planeta que yo generé a partir de puros filtros, nubes, molinete, esferizar, efectos de iluminación. Ahorita apliqué destellos y así sucesivamente podemos aplicar y aplicar filtros, y si se fijan, los filtros nos van a ayudar siempre para algo. Van a tratar de recrear esto. Pueden seguir con el video por ahí los pasos, pueden darle pausa, estarlo haciendo, como ustedes mejor lo trabajen, pero vamos a tratar de recrear este pequeño escenario a base de puros filtros. Lo van a guardar para subirlo a la plataforma como el ejercicio de filtros y nos vemos en el siguiente video.